Que el Señor los bendiga, amados hermanos. Bienvenidos esta mañana a nuestro programa Hawái para Cristo. Es un privilegio tenerlos aquí y poder llegar a sus hogares. Quiero invitarles en esta mañana a que se queden con nosotros para la bendita palabra del Señor que será llevada a ustedes por mi persona, y esperamos que usted se goce y aprenda mucho de la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga y quédese con nosotros. Venimos delante de tu presencia, Padre amado. Declaramos que tú eres nuestro Dios, Señor. Yo te pido en esta mañana, Señor, que tu Espíritu Santo ponga la palabra, Señor, ponga la exhortación que hay en ella, amado Dios. La ponemos en tus manos y te pido que me hagas instrumento tuyo en esta preciosa mañana, Señor, que podamos recibir tu palabra. Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Gloria al Señor. Quiero iniciar esta mañana contando una historia. Hay un pastor que se llama Sultan Masih. Este es un pastor de la Iglesia Pentecostal de Dios en la ciudad de Ludhiana, en la India, en el estado de Punjab. Este pastor, hermanos, en muchas ocasiones fue prevenido a dejar de predicar. En muchas ocasiones se le advirtió de que si él seguía predicando le iba a ir mal. Y así como estas historias, hermanos, podemos narrar miles de historias, no solo en la India, sino que en muchos países en Latinoamérica, en Asia, en Europa, en donde ser cristiano, hermanos, requiere algo especial. Ser cristiano requiere, hermanos, una convicción, hermanos, fundamentada en Cristo y respaldada por el Espíritu Santo. En nuestros países latinoamericanos también ha pasado lo mismo. Muchos han pagado con su vida el precio de la fe. Y para muchos de nosotros pareciera, hermanos, que tal vez no comprender hasta cierto punto, porque solamente lo hemos visto en informaciones, en noticias, y tal vez podemos leer la noticia y nos da igual como una noticia más. Pero realmente si nosotros nos podemos ver, hermanos, lo que ha estado pasando a través del tiempo, nos podemos animar y pensar cuál es la fuente de la convicción de aquellas personas que no les importó dar su vida por el Evangelio, dar su vida por su fe. Hace algún tiempo, hermanos, leía la historia de esa canción muy bonita que muchos de nosotros hemos escuchado, que dice: he decidido servir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y cuando leí esa historia, hermano, me motivaba y había algo en mi corazón que me decía: ¿cómo es posible que un ser humano como todos nosotros pueda tener esa capacidad de aguantar y tener esa seguridad de lo que está haciendo? En la Biblia, hermanos, encontramos diferentes historias a través de la historia de la palabra, en la palabra del Señor, encontramos diferentes historias que nos narran esas historias. El cristianismo, hermanos, está bajo ataque y siempre lo ha estado. El libro de Apocalipsis, hermanos, nos recuerda que continuará estando hasta que Cristo regrese. Pero las amenazas, hermanos, del cristianismo no solo provienen de afuera, no solo proviene de aquellos que van a venir a atacarnos, de aquellos que se van a molestar por la predicación que nosotros hacemos. De hecho, hermanos, las amenazas más peligrosas vienen de adentro.
Y esto lo hablamos porque hay doctrinas que se han introducido en la iglesia, hermanos, por teólogos cristianos que afirman estar defendiendo la fe. Tanto el legalismo como el libertinaje son promovidos por maestros cristianos que mandan lo que la Biblia no manda o niegan lo que la Biblia niega. Actualmente el cristianismo, hermanos, está pasando en una crisis porque se ha vuelto un cristianismo tan dócil que es movido para cualquier lado por las doctrinas o por el temor a ser perseguido. Pero ¿qué es lo que realmente nos mueve a nosotros, hermanos? En cierta oportunidad, el Señor Jesús, caminando durante su tiempo que ministraba, se le acercaron unos religiosos para hacerle tantas preguntas, para tratar de encontrarle algo en que acusarlo. Y él le respondió de esta manera, que se encuentra en Marcos capítulo 12, verso 30. Aquellos le estaban preguntando, hermanos, acerca de todas las cosas, porque ellos también estaban interesados, pero no estaban dispuestos a seguir las ordenanzas de él. Aquellos hombres, hermanos, que con temor y amor a Dios habían expuesto su vida, estaban siendo llevados para cualquier rumbo por los grupos religiosos de ese tiempo. Y en esa oportunidad, hermanos, Jesucristo fue preguntado por aquellos escribas que le preguntaron cuál es el primer mandamiento. Y él les dijo esto en Marcos capítulo 12, verso 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Cuando nos ponemos a pensar en esa parte del mandamiento que Jesús nos dio, me pongo a pensar acerca de todas aquellas personas, hermanos, que no dudaron, hermanos, en mantenerse firme en el llamado, mantenerse firme en la situación que estaban pasando. Aquellos hermanos de los primeros cristianos, hermanos, sufrieron persecución. Tal vez nosotros no estemos viendo persecución momentáneamente aquí donde estamos, pero sí somos confrontados por diferentes cosas, hermanos, que realmente desafían nuestra fe. En la Biblia, hermanos, encontramos la historia del primer mártir de la iglesia. Este fue Esteban. La persecución en aquel tiempo, hermanos, del Imperio Romano fue durante un periodo de más o menos 2 siglos, entre el año 64 que estaba Nerón y en el edicto de Milán hasta el año 313, en el cual los emperadores romanos, Constantino el Grande y Liciano, dieron libertad al culto cristiano. Fueron 10 persecuciones en ese tiempo, hermanos. Cada uno adoptará el nombre del emperador que lo organizó. Uno de ellos era Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Septimio Severo, Maximiliano, Decio, Valeriano, Aureliano, Diocleciano, aunque las mayores persecuciones tuvieron a cargo de Decio, Valeriano y Diocleciano. Todos estos emperadores en ese tiempo se encargaron de tratar de apagar la llama que se había encendido del Evangelio. Ellos trataron, hermanos, de opacar a aquellos cristianos que se habían levantado con esa convicción y esa fe de seguir a Cristo. Y cuando hablamos de esta historia, hermanos, me acuerdo, hermanos, cómo debe estar uno fundamentado para realmente dar su vida por amor a Dios. Hay otra historia en la Biblia, hermano. Bueno, quiero leer esta parte donde narra el hecho de Esteban. Hechos capítulo 7, versos 54 al 60. Dice así: oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él, pero estaban llenos del Espíritu Santo. Puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios.
Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Todas estas historias tienen algo peculiar, de que fueron personas que no manifestaron odio ni rencor en sus corazones. Fueron personas que fueron fieles al llamado que Dios les había hecho. No les importó cuánto fueran a sufrir, no les importó cuánto dolor pudieran tener. Otro mártir de la historia, hermanos, que ya lo he dicho en algunas ocasiones, he hablado de él, es de Policarpio de Esmirna. De Policarpio, hermanos, tenemos un amplio testimonio sobre lo que sucedió antes de ser martirizado por su fe cristiana. Esto fue en manos del Imperio Romano. Y su vida se resume así. Desde joven fue un cristiano, fue el pastor de la iglesia de Esmirna. Y su persecución comenzó, hermanos, por el hecho de predicar y hablar acerca de Jesucristo. Estoy hablando de todos estos testimonios para tratar un punto importante. ¿Cuál era la fortaleza de aquellos hombres y por qué? ¿De dónde venía esa fortaleza? La historia señala que Policarpio de Esmirna, hermanos, fue perseguido. Él trató de esconderse por un tiempo, pero hubo un tiempo que él dijo: no, ¿de qué me sirve esconderme si un día me van a agarrar? Entonces, este hermano Policarpo fue capturado y fue llevado ante el cónsul romano, que él tenía la autoridad de dejarlo libre o de matarlo. Entonces a él se le dio la oportunidad de negar su fe a Jesucristo y decir que César era el Dios. Pero él dijo: ¿de qué me sirve negar a Cristo si yo he crecido toda mi vida adorando, bendiciendo a nuestro Dios, declarando que Jesús es mi Dios? ¿De qué me sirve que a mis ya tenía más de 90 años, que a mi larga edad venga y niegue a mi Señor? Y él dijo: no, yo nunca voy a negar a mi Señor Jesús como mi Señor. Y esta persona prefirió en ese momento morir. Todas estas personas tenían esa convicción tan grande de quién era Dios. Cuenta la historia también, hermanos, que todos aquellos cristianos que eran capturados eran llevados al circo romano y les daban la misma oportunidad. Dicen que los ponían en el centro de la área donde los mataban, donde los llevaban para hacer espectáculo, que se los comieran los leones, que los mataran todos los gladiadores. Y siempre se paraba un oficial romano y les decía: ¿quieren negar a su Dios? Vivirán. ¿O quieren ellos decir que César es su Dios? Entonces ellos desde a distancia decían algo que nosotros conocemos como el persinarse. Hace unos días conté esta historia y muchas personas dijeron que no, que eso era la forma de persinarse. Todas aquellas personas decían: no, porque con mi mente, con mi corazón y con todas mis fuerzas yo voy a servir al Señor. Y ellos morían. Todas estas personas, hermanos, tenían esa convicción tan grande. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que hacía la diferencia? ¿Y qué es lo que puede hacer la diferencia hoy en nuestros días? Las dificultades van a venir, tal vez no persecución como aquellos, pero sí
siempre va a haber una persecución que nos va a confrontar y nos va a sacar realmente si somos hijos de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué significa amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas? Algo que Jesucristo le dijo a aquellos primeros discípulos. ¿Qué significa, hermanos? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El amar a Dios, hermanos, lo vamos a descubrir a través de cada uno de estos detalles. Hay cosas, hermanos, que nos alejan. Hay cosas, hermanos, que en vez de acercarnos a Dios nos alejan. La fuente, acordémonos, hermanos, esto, que la fuente de nuestro amor por Dios es Dios mismo. Tenemos que admitir, hermanos, que aunque amemos a Dios hasta cierto punto, Él no es el único al que nosotros amamos, y a veces no es a quien más amamos. Muchas veces otras cosas tiran nuestro corazón. Entonces, ¿cómo podemos obedecer el mandamiento del Señor de amarlo con todo nuestro corazón? Cuando Jesucristo le dijo eso, aquel grupo de personas lo dijo con un propósito: que nosotros aprendiésemos a depender en todo al Señor. Cuando Él nos dijo que amáramos a Dios con todo nuestro corazón, el Señor está muy consciente de que no somos capaces de amar con tal amor en nosotros mismos. Necesitamos darnos cuenta de que cuando Dios hace una demanda, Él tiene la intención de satisfacer esa demanda por nosotros. Así que en Primera de Juan, hermanos, dice: así que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y esa cosa nosotros tenemos que saberla. Yo voy a amar a Dios porque aun cuando yo andaba perdido en mis pecados, Él me amó. Cuando yo andaba extraviado, Él me amó. Él envió a su Hijo por amor. Y su Hijo no se bajó de la cruz porque nos amaba. Él quiso completar y cumplir todo lo que se requería para que nosotros fuésemos salvos. Entonces, cuando nosotros entendemos el amor de Dios por nosotros, algo comienza a cambiar. Ya podemos comenzar a pensar como pensaban aquellos. Ya comenzamos a pensar: si Dios me ama, ¿por qué yo lo voy a negar? Tiene que haber una fidelidad en nuestra vida para Dios. El amor, hermanos, no solo es un sentimiento. Dios es amor. Dios nos ama y llegó a ser el hombre llamado Jesucristo. Él demostró su amor por nosotros al máximo al morir en la cruz. No es de extrañar, hermanos, que cuando escuchamos el Evangelio de Jesucristo, nuestros corazones respondieron a su amor y nos abrimos para recibirlo como nuestro Salvador. Yo no sé cuántos de nosotros nos pasó eso. Cuando se predicó la primera vez y escuchamos el Evangelio, algo se conmovía en nosotros. Así como aquellos dos que caminaron cuando Jesucristo había resucitado en camino a Emaús. Cuando Dios les hablaba, ellos sentían que su corazón pasaba algo. Así mismo nosotros, hermanos, cuando el Evangelio vino, cuando escuchamos la palabra, era la experiencia del amor de Dios manifestado a través de ella, y nuestro corazón comenzaba a sentir esa experiencia de Dios. A medida que nosotros disfrutamos del amor de Dios, lo vamos a amar más a Él. A medida que nosotros le conocemos más, vamos a aprender más de Él. Amar a Dios con todo nuestro corazón, hermanos, requiere, hermanos, que le demos a Él la prioridad en todas las cosas. Amar al Señor con todo nuestro corazón comienza desde nuestro más profundo interior. Podríamos pensar, hermanos, que nuestro corazón es simplemente la sede de nuestras emociones, pero podemos ver en la Biblia que es más que eso. Nuestra parte emotiva es una parte de nuestro corazón, pero nuestro corazón también incluye nuestra mente, nuestra voluntad y conciencia, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos,
y decisiones, el sentir de condenación o culpa que sentimos cuando hemos hecho algo malo, todo esto surge de nuestro corazón. Dios es un Dios amoroso y Él nos creó con un corazón para que le amemos completa y absolutamente. Pero es nuestra experiencia, hermanos. Sabemos que nuestro corazón ama muchas otras cosas y menos a Dios. Muchas veces nuestro corazón anda extraviado en otras cosas y menos en Dios. Entonces, hermanos, ¿qué hacemos? Simplemente tratar de no amar esas cosas no funciona así, hermanos. Pero el apóstol escribió esta palabra para reconfortarnos, que se encuentra en Corintios capítulo 3, verso 15 al 16, que dice así: y hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo sigue colocado sobre su corazón. Pero al volverse alguno de ellos al Señor, el velo le será quitado. ¿Qué quiere decir realmente esto, hermanos? ¿Qué quiere decir que el velo está puesto en el corazón de ellos? Que hay como una ceguera espiritual para aquellos a los cuales no ha llegado la palabra. Pero cuando su corazón se expone a la palabra, se expone a la presencia del Señor, se pone a la luz o a la guía del Espíritu Santo, ese velo es quitado. Cuando nuestro corazón se aparta del Señor y se fija en otras cosas, tales como pecados, preocupaciones egoístas y placeres mundanos, tiene el velo puesto y no podemos ver al Señor. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Es que si nosotros vamos a amar a Dios con todo nuestro corazón, significa que nuestro corazón exclusivamente tiene que ser para Él. Cuando nosotros volvemos con nuestro corazón a Él, ese velo es quitado y podemos ver al Señor nuevamente. Podemos contemplar su belleza, sus virtudes y cuán maravilloso es Él, hermanos. Entonces, Él nos infunde de lo que Él es, incluyendo su amor dentro de nosotros. De esta manera, hermanos, nuestro amor por Él va creciendo. Nosotros no podemos volver nuestro corazón al Señor cuando hacemos las cosas incorrectas. Cuando nosotros oramos y buscamos su presencia, Dios comienza a obrar en nosotros. En el libro de Ezequiel, hermanos, capítulo 26, 36, si usted tiene su Biblia puede buscarlo, no lo tengo aquí en la pantalla. Dice Ezequiel capítulo 36, dice: y os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo de entre vosotros, y quitaré de vosotros vuestro corazón de carne. Queremos amar a Dios con todo nuestro corazón, hermanos. Busquémosle. Yo no tengo duda de que a todas aquellas personas, hermanos, que no dudaron en dar su vida por su fe, eran personas que amaban al Señor con todo su corazón. No tengo duda, hermanos, que ninguno de nosotros que ame a Dios con todo su corazón y le dé la prioridad, le dé el primer lugar a Dios en su corazón, Dios no lo va a dejar solo en los momentos difíciles. Acordémoslo, que de nuestro corazón emana el amor. Y no podemos amar a otro porque nuestro Dios dice en Éxodo capítulo 20, nuestro Dios es un Dios celoso y Él mismo nos dice: no tendrás otros dioses delante de mí. No tendrás otros, no amarás a otros aún, hermanos. Nos dice que el que ama más a padre que a hijo no es digno de mí. Veamos que muchas veces, la palabra muchas veces es radical cuando nos dice de nuestro amor hacia Él. Amémosle a Dios sobre todas las cosas. Amemos a Dios, démosle a Él el primer lugar y vamos a ir comprendiendo, vamos a ir hallando la luz, porque el velo es quitado cuando la palabra de Dios, hermanos, es revelada a nosotros. También dice la palabra que amemos a Dios con toda nuestra alma. ¿Qué es alma? Amar a Dios
con toda nuestra alma. Dice así, hermanos: alma es la esencia inmaterial que define la individualidad y su humanidad. El alma es considerada el principio que da la vida. Alma proviene del latín anima y del griego psique, que significa alma humana. Y en ese sentido, alma es sinónimo de cicle o soplo vital, pero también es sinónimo de individuo, persona o habitante. Según la teología, que es el estudio de Dios, el alma es una parte del individuo que contiene una porción divina que se cree que sobrevive a la muerte del cuerpo. La próxima cosa que Dios nos pidió que lo amáramos es con toda nuestra alma. Eso quiere decir muchas cosas, hermanos. Tiene mucho que ver con la palabra orgullo. Tiene que ver con mi persona. ¿Quién soy yo? ¿Cómo es que yo me veo? Eso es mi alma. Yo soy propenso a mi ego, a enorgullecerme por las cosas que hago. Nuestra alma, hermanos, está compuesta de nuestra mente, nuestra parte emotiva y voluntad, por lo cual es una gran parte de nuestro corazón. Dios creó nuestra alma para que pudiésemos expresarnos, pero debido a la caída de la humanidad, nos expresamos a nosotros mismos. Tenemos nuestros propios sentimientos, opiniones, decisiones que son independientes de Dios. Y ve algo aquí que comenzamos a darle forma ya a esto. Dijimos que Dios es un Dios celoso cuando Dios nos pidió que lo amáramos con todo su corazón. Nuestro Dios tiene que tener la exclusividad en nuestro corazón si realmente nosotros queremos ser bendecidos. Si lo vamos a amar con toda nuestra alma, significa que nosotros debemos de despojarnos de todo rencor. Debemos despojarnos, hermanos, de todo aquello que Dios nos ha dicho en su palabra que no es agradable delante de Él. Yo no puedo tener contiendas en mi corazón. Yo no puedo tener rencores en mi corazón. Yo no puedo tener envidias en mi corazón. Cosas con las cuales tenemos que batallar constantemente. Cosas con las cuales tenemos que dejarlas. La palabra del Señor en el libro de Hebreos nos dice, hermanos, que nosotros, y eso fue un consejo que Pablo le dio a la gente en ese tiempo. En Hebreos capítulo 12, tampoco no lo tengo ahí, pero usted lo puede buscar en su Biblia. Hebreos capítulo 12, verso 1, dice así: por tanto, también nosotros que tenemos todos estos testigos alrededor nuestro, como una nube, mencionando los testigos, dice: despojémonos de todas estas cargas y del pecado que nos asedia. Hermanos, el rencor es pecado. Yo no puedo odiar a mi hermano, yo no puedo odiar a mi vecino, yo no puedo odiar a mi pariente, a mi familia, porque no estoy haciendo lo correcto, porque yo no puedo amar a Dios y odiar a mi hermano. Ese fue el segundo mandamiento que Dios nos dio: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si voy a amar a Dios con todo mi corazón, exclusividad a Dios en mi corazón. Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios que conoce lo más profundo de nuestro corazón y no lo podemos engañar. Y asimismo, nuestra alma tiene que estar completamente limpia. Tenemos que despojarnos de rencores, tenemos que despojarnos de envidias, tenemos que despojarnos de todo aquello, hermanos. No nos confundamos, la palabra es clara y la palabra no es simplemente para escucharla o sugerencia. La palabra es un mandamiento que Dios nos ha dado. Y tenemos que batallar constantemente con todo eso. Porque si no, hermanos, de ahí vienen las debilidades. De ahí vienen los desánimos, de ahí vienen porque no tenemos la convicción de aquellos hombres que no les importó enfrentar el dolor, no les importó, hermanos, enfrentar la dificultad. ¿Cuál fue la actitud de Esteban cuando era apedreado? ¿Cuál hubiera sido nuestra actitud si alguien nos hace algo? Respondemos
decimos cualquier cosa, pero la actitud de Esteban cuando le caían las piedras era: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Él estaba con un corazón limpio, con una alma limpia, hermanos. Tenemos nosotros que ver lo que la palabra nos dice y ponerle en obra si realmente queremos ser victoriosos. Cuando volvemos nuestro corazón al Señor, hermanos, nuestro amor por Él crece. A medida que Él infunde en nosotros, sus pensamientos llegan a ser nuestros pensamientos. Sus sentimientos llegan a ser nuestros sentimientos y sus decisiones llegan a ser nuestras decisiones. A medida que se realiza su transformación en nosotros, espontáneamente comenzamos a expresar a Dios y a glorificarlos. Y otros verán a Cristo expresado en nosotros para amarlo con toda nuestra alma. Gloria a Dios. Dice también, hermanos, que ama al Señor con toda tu mente. ¿Qué es la mente? Amar a Dios con toda nuestra mente, hermanos. Nuestra mente es la parte principal de nuestra alma. Dirige el resto de nuestro ser. Influye en lo que amamos y en lo que elegimos. Puede ser puesta en muchas cosas, pero Dios quiere que nuestra mente esté puesta en el Espíritu donde está Cristo. Y vea qué importante es esto, hermano, porque esto pasa. Tú puedes estar aquí esta mañana escuchando la palabra de Dios, has participado de los cantos, pero muchas veces nuestra mente está en lo que yo voy a hacer mañana. Muchas veces nuestra mente está en el negocio que quiero hacer después de la iglesia, o en lo a dónde voy a ir a comer después de la iglesia. Dios requiere, hermanos, que nosotros cuando vengamos a la iglesia estemos 100% concentrados en lo que vamos a hacer. Y esto, hermanos, es un proceso que nos va a ir ayudando y nos va a ir fortaleciendo. Cuando venga la dificultad, nosotros vamos a estar como hoja de afeitar, lista para cortar cualquier cosa, listo para estar presente por cualquier cosa. En el libro, hermanos, de Isaías, el profeta Isaías da una enseñanza muy bonita acerca de nuestra mente. Isaías capítulo 26, verso 3 al 4 dice: y tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Qué significa confiar? Tener a nuestra mente concentrada en Dios. Cuando el salmista también nos habla en versículos similares, Isaías nos narra y dice acerca de esa completa paz. Esta es una maravillosa promesa, perfecta paz, que Dios promete que podemos tener perfecta paz. Y es cierto, hermanos. E incluso ser guardados en lugares de perfecta paz. Hace unos días, hermanos, estaba buscando información acerca de otro tema y leí un pastor, un rabino era que estaba hablando de que muchas veces nosotros nos cuesta dormir porque muchos de nosotros antes de ir a dormir miramos tantas cosas que no edifican nuestro ser interior. Ponemos más atención a películas de violencia, ponemos más atención a noticias de desastres o tanta cosa. Entonces nuestra mente se llena de tanta cosa que nuestro cuerpo en sí le cuesta conciliar el sueño. Cuando la palabra nos dice que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, nos está diciendo que mis pensamientos sean en el Señor.
En hebreo, hermanos, el término perfecta paz en realidad es el shalom, shalom. Esto muestra cómo el hebreo, hermanos, la repetición comunica intensidad. No es solo shalom, sino que shalom, shalom, que es perfecta paz. Esto se entiende, hermanos, que cuando uno quiere vivir en paz, hermanos, tiene que doblegar su vida, sus pensamientos, su tiempo a todo lo que Dios nos ha mandado en su palabra. Algunos pueden tener, hermanos, esta perfecta paz, pero solo es fugaz. Nunca se mantiene ahí. Otros pueden mantenerse en paz, pero no es una perfecta paz. Es la paz de los impíos, es la paz del sueño espiritual y es la destrucción final. Pero hay una perfecta paz que solamente Dios nos la puede dar. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, hermanos, este es el lugar de perfecta paz y la fuente de ella es cuando nuestra mente persevera en Dios. Se establece, hermanos, en que si nosotros ponemos nuestra fe y nuestra ansiedad en Él, el Señor mismo entonces nos va a guardar en esa perfecta paz. Todos vamos a pasar momentos difíciles, todos vamos a pasar situaciones en las que no sabemos qué hacer. Pero si nosotros nos confiamos y ponemos toda nuestra carga en Dios, Él nos ha prometido hacernos descansar. Él nos ha prometido guardarnos, hermanos. Una cosa es importante saber: mantenernos en esta perfecta paz es una cuestión de nuestro pensamiento. No se trata de nuestro espíritu, ni de nuestra alma, ni de nuestro corazón. Es una cuestión de nuestro pensamiento. Debemos amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente. Somos transformados por medio de Cristo. En Filipenses, en Corintios, nos dice, hermanos, que no debemos de enfocar nuestra mente en cosas terrenales, sino poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Vea qué importante y qué papel importante tiene nuestra mente en nuestra relación con Dios. Si nosotros tenemos nuestra mente enfocada en otras cosas, eso es lo que vamos a cosechar. Para ser guardados en perfecta paz, hermanos, nuestra mente debe de perseverar. En el diccionario Strong, la palabra hebrea es samwat, proviene de la raíz sostener y tiene la idea de apoyarse o asirse de algo, sostener, establecer, mantener, recostar, apoyarse, yacer, poner, descansar, sustentar o permanecer. En otros lugares, hermanos, la misma palabra se traduce como sustentar. O cuando el sacerdote ponía su mano sobre la cabeza de un animal sacrificado, o de la imposición de las manos en otras circunstancias, hermanos. Todo esto, hermanos, nos da la idea de una dependencia total de Dios. Si en mis pensamientos hay otras cosas, hermanos, que no me van a edificar, ¿por qué les voy a dar lugar? Si en mis mentes, hermanos, hay otras cosas, hermanos, que no me van a ayudar, ¿por qué las voy a hacer? En Romanos capítulo 8, dice, porque la forma de pensar que es de la carne es muerte, pero la manera de que es del Espíritu es vida y paz. Cuando ponemos nuestra mente, hermanos, en la carne o en las cosas de la carne, nos sentimos sin vida e inquietos, porque no estamos apartando de Cristo en nuestro espíritu. Pero cuando ponemos nuestra mente en el Espíritu, estamos en paz y llenos de vida. Al poner nuestra mente en nuestro espíritu, todo nuestro ser está centrado en Dios. Estar centrado en Dios, estar dependiendo en Dios, es lo que nos va a mantener, hermanos, vivos y eficaces para tomar las correctas decisiones. Una manera de poner nuestra mente en el Espíritu, hermanos, es escudriñar la palabra del Señor. Si tú no escudriñas la palabra del Señor, ¿de dónde vas a obtener información?
La palabra de Dios revela quién es Cristo para nosotros. La palabra del Señor nos revela el camino que debemos andar. Cuando usamos nuestra mente para leer la palabra del Señor, vamos a ver, hermanos, la preciosidad del Señor. Por ejemplo, hermanos, cuando leemos en los 4 evangelios acerca de la clase de la vida que vivió el Señor Jesús, las palabras de vida que Él habló, cómo Él cuidó de todo tipo de personas, estamos llenos de esa apreciación por Él. Cuando más consideramos, cuando más lo conocemos, más le amamos. Un ejemplo grande es cuando usted conoció a su esposa. Antes era común que se enviaran cartitas y uno se enviaba cartas y cada vez uno anhelaba más estar con su esposa porque iba conociéndolo así a través de lectura. Y así mismo es Dios. Mientras más conocemos, mientras más sabemos de Él, hermanos, más le amamos. Otra cosa importante es amar a Dios con todas tus fuerzas. Cuando nosotros amamos a Dios, hermanos, con toda nuestra fuerza, todas nuestras fuerzas, hermanos, se refiere a la fuerza física de nuestro cuerpo. Cuando nuestro corazón lo volvemos a Dios y ponemos nuestra mente en Él, nuestro cuerpo le va a seguir. A medida que el amor del Señor, hermanos, impregne nuestro corazón y alma, incluso las acciones de nuestro cuerpo se verán afectadas. Nuestra actitud hacia las cosas que solían ocupar nuestro tiempo, interés, energía, también cambiará. Amamos al Señor y queremos más de Él. Así que incluso, hermanos, nuestra fuerza física, es decir, nuestro tiempo y energía, se gastará en ir en pos de Cristo. Una cosa muy importante que quiero decirles es, cuando hablamos de todas nuestras fuerzas, cuando nosotros trabajamos, hermanos, nos pagan por un tiempo definido de horas, nos pagan por nuestra fuerza que invertimos. Aquí va combinado fuerza y tiempo. Cuando Jesucristo nos dijo que amáramos a Dios con nuestra fuerza, eso incluía nuestro tiempo. ¿Cuánto tiempo le vamos a dar al Señor? Hace unos años leí la historia de la iglesia en Indonesia. Hay un libro que se lo recomiendo que se llama Como un viento recio. Habla de la historia de la iglesia cristiana en Indonesia y habla cómo el pueblo, hermanos, era bendecido, cómo el pueblo era fulminado por el Espíritu Santo. Y esta iglesia, hermanos, comenzó amando al Señor con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma. Pero cuando ellos aprendieron a amar al Señor con todo su tiempo, aprendieron algo bien peculiar. Hoy en nuestros días, hermanos, la gente le da simplemente un poquito de tiempo al Señor cuando viene a la iglesia, sabe a qué hora comienza la alabanza, sabe a qué hora comienza la predicación, y cuando ya se pasa unos 10 minutos del tiempo que normalmente termina, la gente ya comienza a preocuparse porque tiene que hacer algo diferente. Aquella iglesia de aquel tiempo, hermanos, dice que ellos entraban a tales horas y no sabían a qué hora iban a terminar. Podían pasar toda la noche alabando y glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque el tiempo que Dios te pide no es un tiempo medido, sino que es el tiempo que tú le tienes que dar al Señor. Así como nosotros le damos a nuestro trabajo 8 horas, Dios nos está pidiendo tu fuerza, tu tiempo para que le adores. Aprendamos, hermanos, a adorar a Dios, a no depender de un horario, a no depender, hermanos, de un límite de tiempo para glorificar a Dios. Cuando nosotros adoramos a Dios, tenemos que darle a Él, porque Él es dueño del tiempo.
dueño de todas las cosas. Cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro tiempo, podemos comprender. Yo creo que Saulo, antes de convertirse al Evangelio, ver la experiencia de que había tenido al ver la muerte de Esteban, de algo le habrá servido eso, hermanos. De algo le habrá servido a él esa experiencia de ver a un mártir morir. Alguien que no dudó, hermanos, aún en su momento de muerte no maldijo a nadie, hablando de Esteban. Entonces, todas esas cosas que Pablo observó, luego se las repitió cuando le envió una carta a los romanos. Romanos, búsquela en su Biblia, Romanos capítulo 8, verso 35 al 39. Y yo quiero que nosotros hagamos memoria, hermanos. Meditemos en estas últimas palabras que Pablo le dijo a los romanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Hermanos, ¿quién te va a separar del amor de Cristo si tú lo amas con todo tu corazón? ¿Quién te va a separar del amor de Cristo si en tu mente está Él? ¿Quién te va a separar, hermanos, si tú lo amas con toda tu fuerza? ¿Quién te va a separar del amor de Dios, hermanos, si tú lo amas a Él con toda tu mente? ¿La tribulación te va a apartar? Todos aquellos que murieron tribulados. Pablo, cuando se encontraba atribulado en la cárcel, dice la palabra que él cantaba y adoraba a Dios. Cuando nosotros nos encontremos tribulados, acordémonos de aquellas personas que amaron a Dios incondicionalmente. Si algo en nuestra vida no está saliendo bien, si algo en nuestra vida, hermano, nos está mostrando deficiencias de no poder ver la bendición de Dios, es porque algo estamos haciendo mal. Examinemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma y busquemos al Señor, hermanos, con todo nuestro corazón. Busquémosle, meditemos en la palabra del Señor, pidámosle al Señor: Señor, si hay un velo en mi vida, quítalo. Yo quiero verte tal como tú eres. Yo quiero que cuando la situación difícil venga a mi vida, yo pueda pararme firme y decir, como dijo Esteban: veo al Hijo de Dios sentado en el trono de Dios. Qué bueno es tener a Dios como Señor. Qué bueno es conocer a Jesucristo como Señor. Yo quiero pedirte en esta mañana, hermanos, que te pongas de pie y medites por un momento esta palabra, hermanos. Dios te ama incondicionalmente y Él está esperando de ti, hermanos, una respuesta recíproca, que tú lo ames a Él, que Él sea el primero en tu vida, que Él sea, hermanos, la fuente de tu fortaleza, que Él sea la paz que muchos de nosotros buscamos en las dificultades. No importa que el mundo se caiga a nuestro alrededor, Dios es mi paz y Él es el fundamento de mi convicción en esta mañana. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy toda la honra y la gloria, mi Señor. Yo te pido que en esta mañana, Señor, tu palabra pueda llegar a los corazones de mis hermanos, Señor. Permite, Señor, que cada uno tengamos la capacidad, Señor, de examinar nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Si hay algo que no te agrada, que estamos haciendo incorrectamente, quítalo, Señor. Tu palabra nos dice, Señor, que quitemos toda carga y quitemos todo pecado, Señor, porque eso nos estorba, eso nos impide acercarnos a ti, Señor amado. Fortalécenos, Señor, si estamos pasando debilidades. Tú que conoces, Señor, las situaciones, tú que conoces las luchas de mis hermanos, Señor, yo te pido que en esta hora tú llegues a su mente, a su corazón, Señor, y le des paz a su vida, le des la salida a la situación que están pasando, Señor. Mira aquellos que están esperando provisión, Señor, abre la ventana de los cielos y derrama sobre ellos tu bendición, amado Dios. Te pedimos que en esta noche, Señor, tú escuches el clamor de tu pueblo, Señor, por nuestro pastor. Te damos honra y gloria, Jesús, en esta mañana. Te bendecimos a ti, Padre eterno, y declaramos que tú eres nuestro Dios.
Tú eres nuestro Dios y nadie más. Tú eres nuestro Dios, Señor. Gloria al Señor. Dele gloria a Dios, hermanos. Oh, bendito tu nombre, Padre. Gracias, Señor, en esta mañana por permitirnos reunirnos en este lugar, Señor. Te exaltamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Testiga. Bueno, me dice una vez, pastora, tú dijiste un aleluya, creo, fue un aleluya, no sé qué fue. Dice, ella sintió que eso llegó, rebotó ahí y regresó a ella. Qué bonito es alabar a Dios. Qué bonito es alabar a Dios. Estaba yo ahí atrás y cuando estaba orando, yo recuerdo que dije un aleluya, un canto que estaban cantando. De repente sentí una mano atrás de mí que me acariciaba y yo le dije, Señor, mira a todos estos que están aquí. Yo no puedo hacer nada, Señor, le dije, solo tú puedes traerlos a que te busquen. Yo no puedo hacer nada, pero damos el ejemplo y aquí hemos estado. Y sabe que en ese momento el Señor hizo sentir a mi corazón que Él estaba consciente de mi deseo de traer a la gente a orar. Y empezó a tocar mi espalda, a sobar mi espalda. Hermanos, yo ya no pude hablar en español. Yo empecé a hablar en lenguas allá atrás. Empecé a adorar a Dios. Y me dijo el Señor, ¿sabes qué? Hay unos que se van a levantar, pero tienes que ponerlos a un mes de oración y ayuno sin decir nada de nadie ni de nadie, ni hacer comentarios negativos, y tú vas a ver lo que yo voy a hacer con esa gente. Y le dije, Señor, está en tus manos. Yo no puedo hacer nada. Hay gente bien chismosa, ¿verdad? Hay gente tremenda que todo lo critica, hay gente con odio. Yo los voy a sanar en ese mes. Yo los voy a sanar al que se deje sanar. No ruegues a nadie que venga. Ya lo has hecho muchas veces. Y le dije, sí, Señor, estoy en tus manos. Pero mire, hermano, el Señor me estaba preparando para algo a mí. Esa mano que yo sentí que pasaba atrás. Cuando nos fuimos a casa, yo le lo dije a mi esposo, papi, tuve una experiencia muy bonita, porque hemos llorado mucho mi esposo y yo, hasta altas horas de la noche pidiéndole por ustedes. Señor, tú ya vienes, no nos podemos quedar, Señor, por favor. ¿Qué hacemos? Me he acercado, he hasta pedido perdón por cosas que ni siquiera he hecho, pero con tal de que vengan, no vienen. Pero el Señor va a tratar. Bueno, nos fuimos a casa y le conté a mi esposo. En la noche le dije, papi, tengo una cita mañana temprano, ¿me puedes llevar? Porque no hay parking en ese lugar. Y me dijo, sí. Ok, en la mañana lo vi que tenía un dolor, ¿verdad? Pero ya le ha pasado otras veces a él. Yo le pongo una toalla caliente o toma un té caliente y se le va el dolor. Bueno, me llevó y luego ya después lo llamé para que me recogiera. Y cuando regresé me dijo, maneja. Y le dije, sí, ok, manejé, llévame a la emergencia. Le dije, ¿de veras, papi? ¿Qué pasó? Pero antes de irme, me acuerdo que le dije, papi, ¿no te sientes bien? Y me dijo, no, siento un dolor otra vez. Y le dije, si quieres cancelo mi appointment, no te preocupes. Me dijo, no, ve. Y le dije, pero ora por mí, me dijo. Agarré el aceite y lo ungí, oré por él, reprendí al enemigo y le dije, Señor, tú estás con nosotros, lo creemos, porque todavía llegamos a casa esa noche después de la oración y nos pusimos a orar con él. Y le dije, está bien, papi, no te preocupes, Dios está con nosotros. Me fui otra vez, vuelvo a decir, y me regresé. Y me dijo, llévame a la emergencia. Le dije, aquí en Kaiser, de aquí Pensacola, creo que hay emergencia. Y me dijo, no sé, pero llévame. Y ahí está su doctor. Fuimos, nos parqueamos en el tercer piso
Y ustedes saben, como me dijo a mí Norma, los vi a ustedes en el mall y agarrados de la mano, ¿verdad? Pues yo siempre agarro la mano, mi esposo le agarra la mano y nos fuimos. Pero él iba caminando normal, hermano, no había ningún problema. Llegamos, le dijimos al doctor y dijo, no hay aquí ahorita emergencia, pero vamos a chequearlo. Trajeron una silla de ruedas, lo entraron y lo chequearon. Y me dice, ¿sabes qué? A tu esposa hay que verlo inmediatamente a la emergencia. Le dio un masivo ataque al corazón. Y le dije, ¿de veras? Sí, pero yo platicando con mi esposo, y como si nada. Y me dijo, ok, ahorita me voy con él. No, me dijo, voy a llamar una ambulancia. Y llamaron una ambulancia. ¿Usted sabe lo que es, hermano, subir al tercer piso y de repente oír el sonido de la ambulancia que se llevaba a mi esposo? Pero yo no estaba sola. Ya Dios me había consolado el viernes en la noche. Como me dice Sonia, yo voy a estar contigo. Yo sentía esa mano, hermanos. Yo sentía esa mano atrás de mí diciéndome, everything is gonna be okay, pero no lo entendí. No lo entendí porque no sabía. Llegamos, fui a la casa a dejar unas cosas y me fui para Kaiser, llamó a Ana Luda. Me dijo el doctor que, yo le dije, doctor, no entendían por qué le había dado un masivo ataque al corazón. Bueno, le dije, yo soy una mujer que he cuidado siempre la comida y todo, y me dijo, no, esto debe ser hereditario, hay venas tapadas. Total, que ahí nos estuvimos, gracias a Dios por mi familia fuimos, ¿verdad? Y estuvimos ahí. Nos dijeron que iban a ponerles unas sondas por aquí, sondas por allá, y que cuando pasara por el lado donde estábamos esperando, que dijéramos que nosotros éramos los familiares. Pasó mucho tiempo y ya cuando venía mi esposo en la camilla, yo no sé, hermanos, créame que si usted no ora, yo no sé por qué está perdiendo el tiempo. En ningún momento yo no soy de ponerme a gritar y a pegar, no, yo estaba tranquila. Salió él y le dije a los 4 gentes lo traían y le dije, ¿me permiten orar por él, por favor? Y me dijo, sí. Se quedaron los 4 personas y oramos por él. Y le dije, Señor, mi esposo está en tus manos. No creo que esté lista para quedarme sola. Es duro, hermanos, pero le dije, Señor, estoy en tus manos. Total, se lo llevaron, luego regresaron. El doctor dice que tiene unas venas que no pasa la sangre. Le van a, creo que a quitar una vena de la pierna para podérsela poner. Y bueno, pero algo dijo el doctor ayer. Yo estoy admirado de este hombre. Este hombre ha de ser muy activo. Se le fue el dolor, está normal, sigue con la fuerza como si nada, no se le ha ido la fuerza. Hay otra señora, y me dijo, nos dijeron, hay otra señora que está más grave aquí. Si ella no la podemos, necesita que la operemos antes, entonces la vamos a operar a ella, pero si no, lo vamos a operar a él. Yo le dije, Señor, nosotros somos tus hijos. Te hemos servido sin pago. Te hemos servido porque amamos a la gente. ¿Qué nos hace a nosotros pasar tanto problema? ¿Cuál es el deseo? Es solamente porque te amamos, Señor. Manda los mejores doctores, Señor. Ayúdalo. Y sobre todo tú eres el médico eterno y tú vas a estar ahí. Miren, hermanos, llegó mi hija Jerry pasó toda la tarde, ya se fueron hasta bien noche con su esposo y nos dijo que no sé qué pasaría con la señora, si se murió o no se murió o qué pasó, pero dice el doctor, no, dice, le vamos a dar a él todo el tiempo, no vamos a operar a nadie. Ahorita mi esposo está en la operación. ¿Por qué yo no me siento aquí llorando con ustedes? ¿Saben por qué, hermanos? Porque ya Dios me consoló en la oración. Por eso les invitamos, vengan a orar.
Unámonos todos como un pueblo. Mañana puede ser uno de mis hijos, mis nietos, yo no sé quién, pero esa misma fortaleza Dios nos da. Mis hijos, yo les doy gracias a Dios por ellos, estuvieron allá y me decían, mami, ¿estás bien? La otra me sobaba la espalda y todo. No, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Sé que mi esposo se va a levantar en el nombre de Jesús. Me pasó algo cuando llegué anoche a la casa. Ahí sí sentí un golpe. Señor, le dije, mira, empecé a ver su ropa, empecé a recoger su ropa, a doblarla y a ponerla, porque se había quedado algo ahí que él había dejado. Yo no vi cuando él me fue a recoger, no vi cuando se bañó ni nada, ¿verdad? Y se quedó. Empecé a recoger y la doblé y le dije, Señor, no estoy lista, parece que no estoy lista para quedarme sola, pero hágase tu voluntad y dame esta fuerza de búfalo. Te amo, Señor. Y mire la palabra que me dio el Señor. Te la voy a leer. Eso era para mi esposo y para mí. Dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la verá ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Cuando llegue a su casa, léalo. Es Ageo capítulo 2. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: he aquí en poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y yo traeré paz a este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. El Señor está con nosotros, hermanos. Con un puñado que lo lleve. Claro, yo quiero que todos nos vayamos, pero con un puñado es suficiente. Pero la gloria que Dios va a traer va a ser mejor que la primera. Pero esfuérzate, trabaja. Y dice, calla por un mes, no hables, no digas nada. Dile, Señor, lo que vas a decir es esto: Señor, te he fallado, he hablado, he juzgado, he dicho lo que no es cierto, y aún, Señor, he dañado. Hay en mi corazón odio, Señor, resentimiento. Perdóname, Señor. Levántame, oh Dios, y ayúdame a estar en esa gloria postrera que viene a la casa de Dios. Ahí vamos a ver a los niños, vamos a ver a los ancianos, vamos como mi esposo y yo, vamos a ver, hermanos, y aún que Dios quiera hacer lo que quiera hacer, nosotros estamos en sus manos. Hay poder en la sangre de Cristo. Quiero que se tome de la mano de la persona que está ahí. Vamos a orar por el pastor en este momento. Y pídale perdón, hermano, si usted algún día ofendió al pastor. Pídale perdón al Señor. Mi esposo es menos regañón que yo, pero nosotros lo hacemos, hermano, porque los amamos. Gracias, amado hermano, por habernos acompañado en esta mañana. Es un privilegio, hermanos, como les dije hace un momento, que hayan escuchado el mensaje de esta mañana, el fundamento de nuestras convicciones.
algo que cada uno de nosotros debemos de examinar, y a través de esta palabra creo que ha llegado al corazón de cada uno de nosotros. Esperamos que la palabra del Señor haya sido de bendición para tu vida. Seguiremos orando por ustedes y por todos aquellos que lo soliciten, hermanos. Que el Señor te bendiga y gracias por habernos acompañado.